¿ya? Y les voy creo que ya estoy compartiendo pantalla. Entonces vamos a partir con este ejercicio. Este está en el libro de Spivak y está como en la parte de los ejercicios difíciles. Los ejercicios difíciles en Spivak salen así como con un asterisco. Entonces, nos dan dos funciones, bueno, tres en realidad, nos dan la función f, la función g y la función h, y nos dicen que al componer f con g nos da y al componer h con f también nos da i, en donde i, aquí importante, en donde i es la función identidad, ¿cierto? La función identidad es, recuerden que en los reales la función identidad es una función que se mueve de R en R, que lo que hace es asignar a cada real el mismo real. ¿Sí? Es como una función bien fácil de manejar. Bien en el chat. Entonces son inversas, pregunta Esteban. Eh, a ver, aquí uno podría pensar que f y g son funciones inversas porque al componerlas da la identidad, pero hay un pero importante ahí porque para que sean inversas tienen que componerse por el otro lado también. O sea, tendría que cumplirse también que se cumple esto, pero para que f y g sean inversas también tiene que cumplirse por el otro lado. Allí es solamente como la inversa de g por la derecha, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad tiene que ser por ambos lados. Sí, pero está muy buena la pregunta. Allí también uno podría pensar que eh, h es una especie de inversa de f, ¿cierto? Entonces lo que te dice el problema es que si tú encuentras una inversa por la derecha de una función, en este caso de f, y encuentras una inversa por la izquierda de la misma función, entonces esas necesariamente tienen que ser lo mismo. Y después cuando lleguen, no sé, a tercer año van a tener el curso de estructura algebraica, van a ver que esta propiedad la cumple cualquier grupo. Un grupo es un conjunto que tiene una operación que cumple ciertas propiedades. Y los grupos en particular cumplen siempre esto. ¿Sí? Los grupos tienen objetos que no son cosas concretas, no son funciones, no son números reales, son cualquier cosa. Y los grupos cumplen esta propiedad. ¿Ya? Y entonces aquí la función i era, no sé por qué lo borré, es eso. Y entonces eh, la solución, entonces nos piden la igualdad de dos funciones, entonces hay dos formas de hacerlo. Podríamos hacer lo que hicimos ayer cuando mostramos la igualdad de dos funciones. O sea, recuerden que ayer para mostrar la igualdad de dos funciones lo que hicimos fue demostrar que eran iguales en cada punto, ¿cierto? Para cada x. Aquí, por supuesto, suponiendo que f y g y h tienen dominios y codominios adecuados para que la composición esté bien definida, ¿cierto? Y todo eso. Sí, aquí no nos vamos a hacer problemas por el dominio y el codominio de ninguna de las tres funciones. Vamos a suponer que todo está bien definido. Entonces, esta es una forma de hacer de demostrar que g igual a h, demostrar que son iguales en cada punto, pero en realidad yo les digo que en poner la x es una pérdida de tiempo porque uno puede solamente jugar con las funciones, no jugar con las imágenes. Pero voy a tratar de hacerlo con las imágenes para que sigamos como el método que estábamos haciendo ayer. Entonces, por demostrar esto, ¿cierto? Sí, entonces a la pregunta de Esteban, no son inversas, porque tendrían que ser por ambos lados, componerse por ambos lados y darle identidad. Hay funciones hay funciones que cumplen esto y que sin embargo no son funciones inversas. ¿Ya? Y entonces voy a partir de acá, voy a partir de aquí y voy a llegar al lado derecho. ¿Ya? Eh, entonces tomemos g de x. Entonces, yo
en principio no tengo nada de información. Claro, en principio no tengo nada de información. Necesito tratar de relacionar a G de X con H de X. Y por supuesto necesito ocupar las hipótesis, ¿cierto? No podemos resolver el problema sin ocupar la hipótesis. Entonces, ¿se le ocurre alguna forma de hacer aparecer un H por ahí? ¿Puedo relacionarlo a través de F? Porque es un común, ¿no? ¿Cómo? De nuevo, por favor. Puedo relacionarlo a través de su composición con F debido a que es un común, ¿no? Un elemento común. Exactamente, ¿cierto? Entonces, yo necesito relacionarla con la composición con F, y para hacer eso necesito relacionarlo con I primero, ¿cierto? Para poder relacionar la hipótesis. Entonces, ustedes saben, aquí quizás lo voy a anotar por acá, que por lo tanto, si la I cumple eso, entonces la composición de I con cualquier otra función me da de nuevo la misma función, ¿cierto? Entonces se cumple entonces que F compuesta con I evaluado en algún punto es F de I de X, y esto es F de X. ¿Cierto? Se dan cuenta que la composición de F con I me da F de nuevo, y por el otro lado también. Entonces, aquí estoy evaluando I en F de X. Como I no hace nada, esto queda F de X. Entonces, ocupando estos dos puntitos azules, yo puedo hacer aparecer una I acá. Entonces yo sé que G de X es lo mismo que I compuesta con G de X. ¿Cierto? Porque la función identidad toma cualquier real y lo envía a sí mismo. Pero esto, entonces por definición de composición, ustedes saben que esta es la función composición entre I y G evaluada en X, ¿no? Y aquí es donde puedo ocupar la hipótesis, porque yo sé cuánto es I, ¿cierto? Yo sé que I es lo mismo que H compuesta con F. También sé que es F compuesta con G, pero yo quiero hacer aparecer un H, así que voy a ocupar la segunda igualdad. Entonces, en vez de escribir I, voy a escribir H compuesta con F. Entonces, I es H compuesta con F, y aquí hay que tener cuidado con los paréntesis, compuesta con G, ¿cierto? Y eso evaluado en X. Y noten la ayuda, ocupe la composición, ocupe que la composición de funciones es asociativa. Fue lo que demostramos ayer. Entonces, yo puedo cambiar los paréntesis. Esto que es bien natural en los números reales, también lo cumplen las funciones. Entonces, yo puedo cambiar los paréntesis. Y cambiando paréntesis, aquí nos queda H compuesta con F compuesta con G. Aquí ocupé la asociatividad. ¿Sí? Y todo esto evaluado en el mismo X. ¿Se dan cuenta que no voy ocupando nada del X? ¿Sí? Voy solamente trabajando con las funciones. Y bueno, hacer eso está bien porque nos hace aparecer la otra hipótesis. F compuesta con G es I, nuevamente. ¿Cierto? Y entonces, en vez de escribir F compuesta con G, voy a escribir I. Ahí. Entonces, esto es H compuesta con I. ¿Cierto? Volví al I que hice desaparecer arriba. Aquí volvió a aparecer, pero da lo mismo que aparezca, ¿cierto? Porque el I no hace nada. Esto por definición de composición es H evaluado en I de X. Y I de X, ustedes saben que envía X a X. Y entonces, por lo tanto, tenemos que H de X es igual a G de X para todo X, ¿cierto? Porque el X que tomé acá al principio era un X general. Quizás debía haberlo puesto acá arriba, sea X arbitrario. Como el X era arbitrario, entonces la igualdad se cumple para todo X. Todo lo X lo cumple. Y como las funciones, estamos suponiendo que tienen el mismo dominio y el mismo codominio, y tienen las mismas imágenes,
eso implica entonces que G es igual a H. Y ahí estaríamos. No, la ayudantía todavía no la subo, porque hablando de la ayudantía de ayer, les dije algo malo ayer que lo voy a arreglar al tiro. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿hay alguna duda con esta, con la uno? Había que saber había que saber relacionar al G con el H, y eso uno lo puede hacer vía la función identidad, porque uno sabe que no hace nada y la dan en la hipótesis. Entonces era simplemente, bueno, en principio no es tan fácil verlo, pero cuando uno capta la idea, ya voy a hacer aparecer el i, eh, sale. Y con la ayudita de la composición de funciones aún más. Exactamente, sí. Por eso la función i se llama la función identidad. El nombre identidad lo van a ocupar a lo largo de toda la carrera para referirse a un objeto E, por ejemplo, tal que al operarlo con cualquier otro objeto, G, por ejemplo, me sigue quedando G. A esos objetos ustedes les van a llamar la identidad, y la identidad en las funciones es justamente la función identidad, que envía todo a sí mismo. Sí, aquí voy a anotar esa observación. F compuesta con I es igual a F para toda F función. Ya, entonces, si no hay dudas con esta, ayer yo les dije, estos puntos aparte, ¿se acuerdan que teníamos dos cosas positivas mayores o iguales a cero? Y yo les dije, bueno, la suma de dos cosas mayores o iguales a cero sigue siendo mayor o igual a cero, y les dije, demuéstrelo. Bueno, en realidad estuve revisando el apunte del profe, y eso es parte de los axiomas. Sí, o sea, yo me confundí con otra teoría de los números reales, en donde se parte de una forma distinta, y eso de que la suma de dos reales positivos es siempre positivo se puede demostrar. Pero en la teoría que ustedes están armando con el profe, no. El profe, les dio como axioma que la suma de dos cosas positivas es siempre positiva, y la multiplicación de dos cosas positivas es siempre positiva. ¿Sí? Ustedes leen el primer capítulo del libro, o la clase en donde el profe haya pasado esto, y el profe dice, asumimos que existe P subconjunto de R, tal que, eh, tal que si X está en P e Y está en P, entonces la suma está en P, y aquí voy a poner al tiro el otro, la suma está en P y el producto también está en P, y dado X real, se cumple que o X está en P, o bien menos X está en P, o bien X es igual a cero. ¿Cierto? Y se cumple solamente una de las tres. Entonces, la relación de orden que ustedes tienen en R se define a partir de este conjunto P. Ustedes dicen, entonces decimos que un número es menor o igual a otro, si y solo si, y menos X está en P, o bien X es igual a Y. ¿Sí? Entonces ustedes asumen que existe un conjunto P con esas propiedades, con esas tres propiedades, y la relación de orden en X la definen a partir o en base a ese conjunto P. Ya este conjunto P es lo que ustedes llaman como el conjunto de los números positivos, y se anota como R más, ¿cierto? No, era así, R más. Entonces la suma de dos cosas que están en P, o sea, dos cosas positivas,
es siempre positivo, siempre está en P la suma. ¿Cierto? Porque si se dan cuenta, en P viven todos los números mayores o iguales a 0, ¿no? Porque si X es eh, si X es mayor o igual a 0, entonces tendríamos que X menos 0 pertenece a P, por la definición. Y al revés, si X pertenece a P, implica que X menos 0 pertenece a P, y eso implica también por la definición que X es mayor o igual a 0. Entonces, si alguien está en P, es mayor o igual a 0, y si alguien es mayor o igual a 0, está en P. Yo sé que esto es una manera muy, muy general de definir a los números positivos, pero es una manera correcta. Sí, que después esto mismo lo van a aplicar a estructuras un poquito más abstractas, por ejemplo, conjuntos de espacios de funciones. En los espacios de funciones van a definir un orden y se define siempre de esta forma. Uno define primero un conjunto P y después el orden lo define así. Entonces, importante estudiar el apunte, insisto. ¿Sí? No quedarse con lo que ven en ayudantía solamente. Lo importante son las clases. Eso es como la base de la prueba. O sea, alguien que va a todas las clases y estudia bien el apunte, le puede ir bien en la prueba. Le puede ir súper bien en la prueba. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, la suma de dos cosas positivas, en su teoría, es siempre positiva. Y la multiplicación también, por supuesto. ¿Ya? Entonces, pasamos al ejercicio 9. Por eso aún no he subido el video porque quiero borrar esa parte. Esa parte de ahí, donde dije que había que demostrarlo. ¿No es necesario decir que P es infinito? Esa es una buena pregunta. No, no es necesario decir que P es infinito. Eh, a ver. A ver, uno podría demostrar que esto ya se lo he dicho, que para cualquier real x cuadrado pertenece a P, ¿cierto? Esto es para todo x. Es una buena pregunta, decir que, o a lo mejor, lo voy a pensar, ¿ya, Sebastián? Porque, por ejemplo, el conjunto finito, la suma no pertenece, por ejemplo, un conjunto finito de un conjunto finito de, como cuál, por ejemplo, Sebastián, de elementos de I, la suma, eh, sí, 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 quizás tienes razón, quizás habría es que es igual a infinito en todo caso, ¿sí? Lo voy a pensar, Sebastián, y te respondo, ¿ya? Voy a seguir con la ayudantía porque ya, ya nos queda poco tiempo. Sí, pero está buena la pregunta. Pensar, ¿habrá que como dar también la hipótesis de que P tenga que ser infinito? Sí, y ahí quizás estamos confundiendo como implicancias. Ahí lo voy a pensar, Sebastián. Ya, entonces, ya, ahora vamos a ver esta desigualdad. Ayer vimos algunas desigualdades que eran bastante más simples, ¿cierto? Ahora vemos como una combinación de las que vimos ayer. Ahora es una fracción con valores absolutos. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es el siguiente hecho, que el valor absoluto
de un número X es menor o igual a otro número real, si solo si X está entre B y menos B. Y aquí, por supuesto, pensando en un B positivo, ¿cierto? Mayor o igual a cero. ¿Ya? Y entonces, esto sí que es demostrable, estoy seguro, ¿cierto? Y si es que no lo han hecho, traten de demostrarlo. Con la definición del valor absoluto sale al tiro. ¿Ya? Y entonces, la inecuación la vamos a reescribir de esa forma. Entonces, aquí fíjense que se puede reescribir de esta forma, ¿cierto? Y entonces, esta inecuación es equivalente por estrellita a mostrar esto de aquí. Entonces, mostrar esto de aquí es equivalente a encontrar las x que están aquí, en la nueva inecuación que puse. Entonces, necesito las x que cumplan ¿qué? Entonces, necesito las x reales, tales que 3 menos 2x sobre 1 más x sea mayor o igual a menos 3. Y, aquí importante el y, ¿cierto? Necesito que las dos cosas se cumplan al mismo tiempo. Menor o igual a 3. Entonces necesito que ambas desigualdades se cumplan al mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer yo es encontrar las soluciones a esta primero y luego voy a encontrar las soluciones a esta otra. ¿Ya? Y luego, por supuesto, voy a encontrar las soluciones en común. Pues voy a tomar las soluciones comunes que hay en uno con las soluciones que hay en común con dos. Y ese conjunto, que va a ser la intersección en el fondo, va a ser el conjunto solución. Primero, vamos a hacer el 1 y vamos a ocupar el método de la tabla que ocupamos ayer. Entonces, primero 1. Ya, entonces necesitamos dejar todo esto con un 0 en alguna parte. Entonces, lo que hago yo es siempre despejar. Voy a sumar aquí 3 a ambos lados. Y esto nos va a quedar eso, ¿cierto? Mayor o igual a 0. Y como me da flojera sumar, voy a buscar lo que puse ayer. Y esto implica que 6, esto es sí, solo sí, 6 más x sobre 1 más x es mayor o igual a 0. Ya entonces vamos a encontrar las soluciones a esta inecuación de aquí. Esas van a ser las de acá. Entonces, nuevamente voy a ver en qué parte la función cambia el signo, la función del numerador cambia de signo, y voy a analizar en qué parte la función del denominador cambia de signo. ¿Sí? Y por supuesto, la de arriba lo hace en menos 6, ¿cierto? Y la de abajo la hace en menos 1. Entonces yo voy a hacer una tabla acá. Ojalá no me quede tan chueca como ayer. Esto es x. Y ya partí chueco, en todo caso. Entonces nos vamos aquí por la línea. Aquí uno pone las dos funciones. Entonces yo pongo aquí 6 más x y 1 más x. Y aquí voy a ubicar los puntos que se llaman puntos críticos. Si ustedes ven videos en YouTube o leen algún apunte, a estos puntos donde la función de arriba y la de abajo cambian de signo, se les llama punto crítico. Que en el fondo es cuando la función se hace cero, ¿cierto? Y entonces voy a tener al menos 6, como por aquí, ¿cierto? Y voy a tener al menos 1 por acá. Y aquí importante, el menos 6 yo en una futura solución lo tengo que considerar porque el menos 6 hace que esto sea 0 y yo busco los que son mayores o iguales a 0. Así que vamos a pintar al 6 y al menos 1 no lo puedo pintar, ¿cierto? Si no explota todo. Entonces tendríamos que analizar este sector. Este sector son 3 sectores, ¿cierto? Uy, ¿qué hice? Ah, me pidió la ayudantía. ¿O no? Ah, no. Ahí está.
Sí, pero justamente esta no es. A ver, dejen cerrar todo. ¿Eso lo puedo hacer para cualquier desigualdad con valor absoluto? Sí, siempre que sea un menor o igual, funciona. Sí. Cálculo 1. Uy, se me borró todo. ¿Qué puedo hacer? Voy a... No me sirve el control F. Y acá no tengo escrita la solución más encima. A ver, lo voy a copiar de nuevo. Estas son cosas que pasan en vivo. Y voy a poner lo que ya teníamos. Entonces teníamos esta de aquí, mayor o igual a menos 3, y teníamos esta de acá. Sí, teníamos esta, y estábamos resolviendo la 1. Entonces, la 1 habíamos desarrollado y habíamos llegado a que 6 más x. Ya, voy a volver a hacer la tabla entonces. Pregunta, en caso de que no fuera menor o igual, habría que ponerse en caso, ¿no? Fuera, ¿te refieres a si fuera como algo de este estilo? Perdón. ¿Así? Claro, Esto también tiene su formulita, por llamarle formulita, ¿cierto? O sea, esto es así, que el x esté entre b y menos b. Y esto, si te pones a pensarlo un poquito, son las x que tienen módulo mayor a b, por lo tanto son las x mayores o iguales a b, o las x menores o iguales a menos b. Si te fijas, son las x que tienen módulo mayor a b, ¿cierto? Entonces, si tú te vas a la recta, ubicas a b, las que tienen módulo mayor a b son las que tienen la distancia más grande al origen que b, son las que están justamente hacia acá, po. Las x que son mayores a b, ¿cierto? Como b más 1, pero claro. también, Una duda, pero también las que están de menos b para acá, po. También esas tienen módulo mayor a b. Pero eso traten de demostrarlo también, esto de aquí. una ¿Sí? duda si en vez de mayor igual o menor igual fueron mayor estricto y menor estricto es lo mismo, pero sin el Sí, mayor igual. exactamente. Sí. Sí, porque fíjate que aquí el igual, el x, valor absoluto de x igual a b, es sí, solo si x es igual a b o x es igual a menos b, ¿cierto? Como valor absoluto de x igual a 1, el x tiene dos soluciones, pues tiene x igual a 1 o x igual a menos 1. Entonces, es buena la pregunta del compañero. Este menor igual es como en general, ¿cierto? Muy en general. Pues si fuese un menor estricto, entonces todo pasa con menor estricto. Y aquí esto borra también el papel. Ya. Ya, vamos a seguir un poquito más rápido porque tendríamos aquí 6 más x y 1 más x. Y aquí habíamos dicho que en menos 6 esto cambiaba de signo, la de arriba, y en la de abajito en menos 1. Y entonces tenemos que estudiar tres sectores. Los menores a menos 6, los que están entre menos 6 y menos 1, y los mayores a menos 1. Y este dijimos que lo íbamos a tomar, lo íbamos a considerar en nuestra solución porque nos hacía la fracción 0. Entonces, hay que estudiar los signos y necesito ver en qué parte el cociente es positivo, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este sector de aquí, la función 6 más x es negativa, porque son valores menores a menos 6. El menos 8, por ejemplo, hace que esta cosa sea menos 2, negativo.
En este sector, en el sector 2, la función 6 más x es positiva. Y ahora me quedé sin tinta, parece. Ahí estoy. Es positiva, ¿cierto? Porque estoy con x mayores a menos 6. Y aquí, por supuesto que va a ser positiva porque estoy aumentando todavía más, ¿cierto? Y hay que hacer lo mismo con el 1 más x. Aquí la función es negativa porque estoy con x menores a menos 1. Aquí sigue siendo negativa y aquí empieza a ser positiva. Entonces, partí la recta real en tres partes, ¿cómo se dice? Convenientes. Y por partes voy analizando el cociente. Entonces, en el primer sector, entonces para x menores o iguales a menos 6, tenemos que el cociente es positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo de arriba es negativo y lo de abajo es también negativo en ese intervalo. Por lo tanto, esto siempre mayor o igual a 0. Así que este intervalo va a ser parte de la solución de 1. Para x que están entre menos 6 y menos 1, vamos a tener que el cociente no nos va a servir porque nos va a quedar negativo, porque lo de arriba es positivo y lo de abajo siempre es negativo. Entonces esto es menor estricto a 0, no nos sirve. Entonces, este sí nos va a servir, este no. Y el otro sí, ¿cierto? Porque ambas funciones son positivas, por lo tanto el cociente también. Entonces estas son las x mayores a menos 1. Entonces nos queda 6 más x, 1 más x mayor o igual a 0. Por lo tanto, el primer conjunto solución de la primera inecuación, ¿cierto? Recuerden que estábamos haciendo esta, la de acá, es la unión de estos de aquí. Entonces este también sirvió. Este también sirvió, este no. Entonces la unión sería este de aquí, unión este de acá. Entonces S1 va a ser del menos infinito al menos 6, unión del menos 1 al más infinito. ¿Ya? Esa es la primera solución, la de acá. Vamos a Una ver dos. duda, ¿por ¿Sí? qué el menos 6 no está contenido dentro de la unión? Porque me equivoqué. Muchas gracias por... Muy bien el compañero, ¿cierto? Porque el menos 6 hace que la cuestión sea 0 y nos piden los mayores o iguales a 0. Y si aquí hubiese sido un mayor estricto, ahí no tomo al menos 6. Bien. Y para 2, van a ver que es una inecuación que hicimos ayer. Si ustedes desarrollan esto, 1 más x menor o igual a 3. Nuevamente tiro el 3 restando hacia el otro lado. Entonces esto les va a quedar... Como esto ustedes son capos haciendo esto, les va a quedar finalmente x sobre 1 más x mayor o igual a 0. Sí, me salté el desarrollo algebraico, pero ahí hay una resta, cierta suma de fracciones, y hay una parte en donde tienen que dividir por menos 5, el signo cambia y les queda aquí positivo. Les queda, perdón, sí, les queda positivo. ¿Ya? No hice el desarrollo porque nos va quedando poquito tiempo. Entonces, esta la hicimos ayer, si es que no mal recuerdo. Y entonces hacen el método de la tablita de nuevo, hacen el método de la tablita, ven cuando cambia el signo el x, ven cuando cambia el signo el 1 más x, y ven qué intervalo el cociente es positivo. Entonces, no lo voy a hacer porque lo hicimos ayer, y si tienen duda de cómo se hacía esto, ven el video. Y aquí el conjunto solución les va a quedar del menos infinito al menos 1, unión el 0, ¿cierto? Estoy contando el 0 porque hace que esto de aquí sea 0 hasta el más infinito. Entonces el S2 es la solución para esta de aquí. Esta de acá.
Entonces la solución general de la inecuación van a ser las soluciones que están aquí y que están acá, al mismo tiempo. ¿Cierto? Porque necesito que esté esa fracción entre medio de menos 3 y 3, al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, la solución general va a ser S1 intersectado con S2. Y aquí ustedes pueden graficar S1 y S2 y ven qué partes tienen en común. Lo voy a hacer igual, mejor. Entonces aquí tenemos la recta real. Con azulito voy a dibujar a S1, ¿cierto? Entonces S1 iría desde menos 6, de ahí para allá. Y iría desde menos 1, de ahí para allá. ¿No? Y el S2 lo voy a dibujar con rojito. Iría desde el menos 1, sin tomarlo, de aquí para allá. De ahí para allá. Ahí, entonces todo esto sería S2, perdón, y esto, la otra parte sería desde 0 hacia allá. Entonces, las partes que están coloreadas con azul y rojo son parte de la intersección. Entonces aquí pueden ver que parte del menos 6 al menos infinito y del 0 hasta el más infinito. Esa sería la solución. Aquí en menos 6. Y esa es la solución general de la inecuación. Que me dio lo mismo. ¿Ya? Entonces... sí. Entonces, si hay alguien que quiere que le haga el desarrollo del X partido en 1 más X, por favor escríbame al chat y lo hacemos rapidito. No hay problema. Bueno, y si tienen dudas de lo que hicimos, importante saber hacer estas inecuaciones. Porque no sé, pero yo sospecho que es muy típico que salga algo así en una prueba. ¿Cuál es la diferencia de unir las soluciones e intersectar las soluciones? Muy buena pregunta. Acá, al unirlas, aquí unimos los intervalos, ¿cierto? Pero era porque ambos, ¿cómo se dice? Es porque quiero sumar las X que tengo acá con las X que tengo acá. ¿Cierto? Recuerda que aquí, bueno, teníamos esto de aquí. Y vimos que los intervalos que nos servían eran este y también nos servían este de acá. Entonces, las X que están aquí me sirven y las X que están aquí también me sirven. ¿Me entiendes? Entonces aquí necesito tomar todas estas X, guardarlas en un saquito y necesito tomar todas estas X y guardarlas también en el mismo saquito. Entonces, para hacer eso, uno ocupa la unión. Así uno... Eso entiendo, pero por ejemplo ayer ejercicios iguales donde uníais la solución 1, solución 2, solución 3 y acá Ya, sí. Acá tuvimos que intersectar, sí, es una muy buena pregunta. Acá tuvimos que intersectar porque necesitábamos las X que estuvieran aquí y que estuvieran aquí. Porque acuérdate que esto era al principio. perfecto. Ya te entiendo. ¿Sí? Necesito que sean menores a 3. Las que son menores a 3 son las S1 y que sean mayores o iguales a menos 3. Esas son las de S1, pero también quiero que a la vez sean menores o iguales a menos 3. Y ese es S2. Pero necesito que ambas cosas... Claro, porque tenía el valor absoluto. Sí, pues, exactamente, ocupamos esto. Y como necesito que ambas se cumplan al mismo tiempo, las intersecto. Acá no necesito que se cumplan al mismo tiempo, acá las tengo que sumar nomás. ¿Sí? Entonces, ahí hay que saber interpretar si hay que intersectar, si hay que restar, hacer diferencias, o hay que sumar que unir. ¿Ya? Y entonces, si no hay
¿Qué sale? Podrías hacer inecuaciones, pero como de estilo valor absoluto menor valor absoluto de... Ah, como... Eso... esto, bueno, esto se puede demostrar con la desigualdad triangular. Entonces, demostrar esto es equivalente a demostrar que... entonces, fíjense que demostrar esto es equivalente a demostrar que esto que está acá adentro está entre esto y menos eso, por la definición de valor absoluto. O sea, por la propiedad que ocupamos en este ejercicio. Y entonces ahí tienes que demostrar tendrías que mostrar eso y eso. Entonces, la de la derecha es súper sencilla porque es simplemente la desigualdad triangular, po. O sea, tú tomas x, haces x más 0, por ejemplo, porque quieres hacer aparecer un 2, un i, perdón. Y esto es, bueno, aquí reordenas, esto lo estoy haciendo rápido. Ocupas aquí desigualdad triangular, restas y te queda. Te queda esta parte de acá. Y la otra debiera salir parecido. ¿Ya? Pero creo que el profe hizo esa solución en clases para que busquen la... O sea, yo creo que lo hizo en clases porque está en su apunte. Para que busques ahí la solución que da el profe. Que probablemente esté mucho mejor explicada como lo hice yo recién. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces, veamos otro. Este es cortito, así que no nos va a tomar mucho. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una función h y un número i, tal que, aquí por supuesto el número i está en el dominio de h, ¿cierto? Tal que h compuesta con h de i sea igual a i. Por supuesto también i tiene que estar tanto en el dominio de h y tiene que estar en la imagen de h, ¿cierto? Porque tiene que estar en el dominio para que esto de aquí adentro tenga sentido, para que h de i tenga sentido, y tiene que estar en el codominio para que h de algo sea igual a i. ¿Ya? Pero aquí nuevamente no nos estamos haciendo drama con dominio y codominio. Supongamos que h es una función que se mueve de R en R nomás. ¿Ya? Y lo que cumple es que al componerla consigo mismo me da i. ¿Ya? Entonces yo hago h compuesta con h y eso lo evalúa en cualquier cosa, me da esa cosa. Y en la A nos piden demostrar que al componer h 2020 veces, perdón, calcular el valor de h, calcular el valor de esto cuando se compone 2020 veces. Eso es. Entonces aquí podemos quizás introducir una notación. Vamos a decir que h a la n va a ser h compuesta con h, compuesta con h, compuesta con h, ¿ya? Solamente por ponerle algún nombre a esto porque vamos a ocupar números más o menos grandes. Entonces aquí la clave es como partir con ejemplos chiquititos y ver cómo esta cosa se comporta, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, es que se me abrió el micrófono. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, podemos partir con h compuesta con 2 veces, ya sabemos que sí, ¿cierto? Entonces, tendríamos que h compuesta con h evaluada en una i. Yo sé que esto siempre me resulta en i.
Entonces podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si compongo H 3 veces? ¿Habrá algún comportamiento también ahí? Y efectivamente, pues si uno hace H compuesta con H, compuesta con H, evaluada en I, esta es por definición de composición, es H evaluada en H compuesta con H, y todo eso evaluado en I. ¿Cierto? Esa es la definición de composición que se la apliqué a esta función y a esta función de acá, que quizá la estoy considerando como una enterita, ¿cierto? Como la asociatividad se cumple en las funciones, puedo agrupar esto como quiero. ¿Ya? Y entonces, bueno, esto por la parte anterior es I. Entonces esto es H de I. Entonces aquí H compuesta 3 veces me da H de I. Y aquí, por la notación que introducimos, H compuesta 2 veces en I me da I. Y entonces aquí, bueno, uno ya de nuevo puede pensar, ¿qué pasa si compongo H 4 veces? Va a ser Entonces, I, ¿no? claro, ¿cierto? Sí, muy bien ahí el reflejo del compañero. Esto es... ¿Por qué? Porque siempre voy a estar sacando un H y me va a quedar el anterior. Entonces voy a sacar un H acá y voy a dejar acá adentro a H compuesta 3 veces. ¿Cierto? Y entonces lo de adentro por lo anterior es H de I. Pero esto es I por la primera parte. Entonces, si 2020 es múltiplo de 2, me va a seguir dando I, ¿o no? Exactamente. Aquí entonces lo que uno hace es conjeturar y después tiene que demostrarlo, por supuesto. Entonces uno aquí conjetura. Si se dan cuenta, cuando compongo una cantidad par de veces, me resulta en I. Y si compongo una cantidad impar de veces, me resulta en H de I. Aquí si ustedes hacen H a la 5, bueno, aquí esto es, por la notación, esto es H a la 4, ¿cierto? En I. Pues aquí ustedes componen H 5 veces. Entonces va a ser H compuesta con la anterior, ¿cierto? Va a ser H compuesta con H a la 4 de I. Eso me hacía de que H de I tenía que dar I para que H de I diera I, ¿no? Claro, sí. Y entonces esto es H de I. Sí, ¿cómo? Perdón, yo dije claro, pero parece que entendí mal la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? No, que nosotros decíamos que H de I era I porque H de I tenía que dar I y para eso H de I tenía que dar I para que H de I diera I. Está raro, ¿no? A ver, nosotros en principio no sabemos esto. Eso no, eso es falso. Nosotros sabemos que H compuesta 2 veces nos da I. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta. Si yo todas estas cosas, todas estas composiciones, siempre lo puedo reducir a un H compuesta con H de I, a un H de I. Esas son las únicas dos cosas a las cuales puedo llegar al final. Sí, porque aquí mucho más fácil verlo así. Por ejemplo, nosotros partimos con, bueno, aquí sí, nosotros partimos con esto, ¿cierto? Esto es H de I. Lo voy a escribir en la notación que se ocupa siempre, con esta de acá. Entonces yo, para saber cuánto es H compuesta 3 veces, bueno, voy a aplicar composición a ambos lados y me va a quedar aquí el H compuesta 3 veces, y al otro lado me va a quedar H de I. Y ahí ya sé ya cuánto vale H compuesta 3 veces, ¿cierto? Va a ser H de I. Yo no sé cuánto es H de I, así que lo dejo así nomás. Quiero saber cuánto es H compuesta 4 veces. Bueno, voy a volver a aplicar función a ambos lados. Se puede hacer eso porque H es una función. Yo siempre que tengo una igualdad de dos cosas, siempre puedo aplicar función por el simple hecho de ser función. Entonces aquí nos quedaría H compuesta con H, compuesta con H, compuesta con H. Ahí no sé si me faltó algún paréntesis, pero acá al otro lado me quedaría H compuesta con H en I, pero eso por la primera parte es I. Por esto de aquí es I.
Y aquí vuelvo a Entonces repetir tiene el proceso. un ciclo donde es H, HDI, o sea, HDI, I, HDI, I, ¿no? Exactamente. Aquí voy a volver a aplicar H. Y entonces aquí voy a saber cuánto es H compuesta 5 veces. ¿Cierto? Y entonces aquí nos quedaría H evaluado en I. Y aquí nos volvió a aparecer el HDI. Y después voy a volver a componer y aquí me va a volver a aparecer una I y así. Entonces ahí la conjetura que dio el compañero de que cuando componemos una cantidad par de veces nos da I y cuando componemos una cantidad impar de veces nos da HDI. Nosotros aún no tenemos las herramientas, o no sé si ustedes han visto inducción en álgebra, para poder demostrar esto. Entonces aquí una conjetura. Si h a la 2n, esto siempre es i, ¿cierto? Con n natural. Y h a un número impar de veces, digamos h a la n menos 1, esto nos da h de i con n natural. No lo vamos a demostrar, ¿cierto? Porque no tenemos las herramientas todavía para poder demostrarlo. Pero cuando ustedes vean inducción, por favor, hagan el trabajo de tratar de demostrarlo. No es tan difícil. Por ahora es válido decir que esa es nuestra demostración. No. O sea, como en el sentido de matemática, usted es licenciado en matemáticas, no. Esto es una burla como demostración hacer esto con puntitos, así, como lo hicimos nosotros. O sea, pero ¿Sí? igual me piden calcular el valor, no me piden demostrarlo, ¿no? Exactamente. Te piden calcular el valor. Pero igual tú con esto, porque, bueno, calcular el valor tendrías que hacer esto 220 veces, que tampoco uno lo puede hacer, pues, ¿cierto? ¿Cómo le demuestras a alguien que lo hiciste 200, o sea, 220 veces, 2020 veces Ay, no. esto, ¿cierto? Uno podría hacerlo con un papel bien gigante, con unas 10 páginas y mostrar que la cuestión siempre se repite. Es IHDI, IHDI, IHDI. Pero lo correcto es demostrar esto, demostrar eso y eso. Sí, pero cuando vean inducción van a ver que esto es bien fácil, ponen un caso base, después hacen una hipótesis de inducción y después hacen el paso de la tesis y ya están listos. ¿Ah? Entonces, vamos a asumir que esto es demostración, asumir que es cierto. Que no es una demostración, ¿cierto? Vamos a asumir que es cierto. Y entonces, ¿cuánto serían 2020 veces? Bueno, entonces ocupo la primera fórmula con n igual a 1100, 1010, perdón. Soy pésimo en la aritmética, yo no sé leer números, no sé multiplicar, no sé sumar. Entonces aquí h a la 2020 nos tiene que dar i, ¿cierto? Porque era una cantidad par de composición. Y si ven la parte B se hace súper simple porque compongo acá ambos lados nomás, ¿cierto? Entonces aquí lo que puedo hacer, entonces para B, tengo que h de 2021 en I tiene que ser h compuesta con h 2020 en I y esto es h de I. Eso es todo. Y la parte C se las dejo como tarea. ¿Es hacer exactamente lo mismo? Bueno, la podemos hacer al tiro de hecho. Entonces fíjense la parte C, tengo esto en I. Sí, entonces yo quiero ver cuánto es h compuesta 3 veces, por ejemplo. Entonces voy a componer por h a ambos lados. Igual como lo hicimos en el caso anterior. ¿Cierto? Ahora nos dicen que h cumple esto, ya no cumple esto de acá arriba, cumple eso que está ahí. Entonces compongo h a ambos lados.
Y acá, el lado derecho, me queda justamente lo que está arriba. Entonces nos queda aquí h de i. Quiero saber cuánto es 4 veces compuesto h. Vuelvo a componer aquí por h. Aplico h. Nos queda que h a la 4 en i va a ser h evaluado en h en i. Y eso es justamente h de i. Nuevamente por la parte de acá. Quiero saber cuánto es h compuesta 5 veces. Aplico h. Nos queda h a la 5 en i es h compuesta con h de i. Y esto es, nuevamente, por la parte que nos dicen acá, h de i. Entonces, si se dan cuenta, todas las potencias nos dan h de i. Entonces, aquí, conjetura nuevamente. H a la n en i es igual a h de i para toda n. Para toda n natural. Entonces, también traten de ver esta parte C de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo notar eso para que se entienda como una potencia de h? No, nada, ya entendí. Ya, bacán. Ya. Gente, me faltó un ejercicio. ¿Quieren que lo haga rapidito? No me demoro más de 5 minutos. ¿Sí? Por favor, no se vayan, que ayer ya me sobró un ejercicio que no alcancé a mostrarle, que era bien simple. Pero ahora, este creo que es importante. Este de acá. Ya yo les voy a dejar adelantado este ejercicio y ustedes lo siguen desarrollando, ¿ya? Entonces, indique los números A, B, C y D, tal que esta función, al componerse consigo mismo, me da la identidad, me da X. ¿Ya? Y entonces hay que plantear simplemente lo que queremos. Entonces yo quiero que solución, quiero que, eso lo que sonó fue el celular de mi papá. Quiero que f compuesta con f, o sea, compuesta con esto, me dé nuevamente x. Entonces yo sé cuánto vale f. F aplica aquí a por todo esto. Cx más d más b. Esto es c por ax más b, cx, cd, más d. Si se dan cuenta, es un trabajo más algebraico este, ¿cierto? No es como ocupar muchas propiedades de las funciones. Aquí ustedes reordenan, hacen desarrollo algebraico, paso multiplicando, todo para allá. Y nos queda, les voy a poner lo que me quedó a mí. En algún momento van a llegar a que A por C más CD por X al cuadrado más D al cuadrado, esto es un sí solo sí también, D al cuadrado menos A al cuadrado por X menos AB menos BD sea igual a 0. Y aquí, bueno, no han visto polinomios, no sé si han visto polinomios, pero si un polinomio es igual a 0, esto es un polinomio con indeterminada X, es igual a 0 si es que todos sus coeficientes eran nulos, ¿cierto? Entonces, aquí esto implica que AC más CD tenga que ser 0, y AB más BD tenga que ser 0. ¿Cierto? Aquí multiplica por un menos 1 cuando pase acá abajo. Espera. ¿Y la fórmula de la cuadrática no se puede aplicar ahí? No se puede ocupar la fórmula de la cuadrática porque tú no estás buscando el valor de X. Tú estás buscando los coeficientes. Ya, perfecto. Estás buscando los coeficientes para que esto se cumpla. ¿Cachai? Busco A, B, C y D para que esta ecuación de aquí sea 0. Ya, vale, entiendo.
Entonces aquí es un sistema de ecuaciones nomás. Ustedes tienen que ir por caso. La ecuación 2 les va a tirar dos opciones, ¿cierto? Les va a tirar a que A igual a D o D igual a menos A, ¿cierto? Ocupan la primera. Y ahí si no pueden avanzar en esta, por favor, escríbanme y lo vemos. Bueno, como es la prueba, parece que no lo vamos a poder ver, pero le hago un video y lo subo al canal. Ya el último ejercicio era eso, no era tan largo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda, pero el de la primera que hiciste. ¿Ya? Entonces, ¿qué era? No me acuerdo cuál era. Era la que trajiste del Spivak, que era como la más difícil. Eh, La esta, 10, ¿no? sí, esa. Ya, esta. La vamos a copiar de nuevo. ¿Ya? Aquí, ¿cuál duda tienes? Mi pregunta es si es que no se podían igualar F o G con H o F, porque ambas valen I. Hacer como esto. Claro, porque ambas valen I y ahí ver si sale algo. ¿Se puede o no? Claro que se puede. Y ahí Eh, no sé cómo procedería. Podríamos aquí, por ejemplo, HF. Podría salir también aquí la solución, por supuesto. Quizá Que si, aplicando. si ¿Sí? F o G tiene que ser igual a H o F, es como intuitivo que G tiene que ser igual a H, pero hay que demostrar eso. Claro, hay que demostrarlo. Sí, podría salir así también, Bruno. Sí, también. Aquí F, un H. Claro, y lo que pasa es que se te pierde el I porque te están diciendo la pista que I es la función de identidad. Entonces, Claro, se te pierde el IE, exactamente. O sea, aquí uno podría como quizás tratar de aplicar alguna función media conveniente y quizás se te eliminan cosas acá y te queda finalmente el G igual a H. pero igual podría ser aparecer el I porque, o sea, en cualquiera, o como tú lo hiciste antes, porque I devuelve lo mismo a lo mismo, en el fondo es como la identidad. Exactamente, y uno podría hacer como así, por ejemplo, y aquí cambiar esta I quizás por H o F. Eh, Claro. Aquí sería, por ejemplo, como compuesto con H. Eh, Una duda que me digan que I es la función identidad es distinto que me digan que I es la identidad, ¿no? o sea, depende del contexto, pero en general es lo mismo. Si a ti te dicen, si tú estás trabajando en un contexto de funciones y te dicen en un contexto de funciones en donde la operación que estás ocupando entre funciones sea, por ejemplo, la composición, ahí sí, si te dicen que I es la identidad, tienes que asumir que I es la función identidad. O sea, asume que es la función identidad nomás, si es que te dicen que I es la identidad. Pero también muchas veces, por ejemplo, puedes estar trabajando con números reales y dicen, no sé, y sea cero la identidad. Ahí, por supuesto, esto no es la función cero, pues el número real cero. Depende del contexto en donde uno esté trabajando. Si es un contexto de funciones, entonces la identidad es la función identidad. La función identidad es, el nombre identidad es para alguien que no le hace nada a nadie. O sea, por ejemplo, F compuesta con I, la identidad de los reales, por ejemplo, es el cero, porque yo al sumar cero me da la misma X. La identidad, por ejemplo, en los reales con la multiplicación es el uno, ¿cierto? La identidad de los polinomios es el polinomio cero, es el polinomio que es así, un polinomio en dos variables. Y entonces cada estructura tiene su propia, bueno, la mayoría de estructuras tiene su propia identidad, ¿cierto? Los complejos, la identidad sería el uno también. ¿Qué más? Por ejemplo, hay conjuntos que no tienen identidad. Pues. Por ejemplo, los naturales no tienen ningún número, no existe un n natural
tal que n más m sea m para todo m natural. ¿Cierto? Porque el único elemento que podría hacer esto es el 0, pero el 0 no es un número natural. Y entonces la palabra identidad va a depender del contexto, pero si el contexto de funciones en donde se están componiendo funciones, entonces la función identidad es esta que envía así, x a y. Ah, y lo de Bruno, bueno, Bruno, ahí habría que tratar de como, puede que salga, tratar de componer con i, escribir esa i de una manera conveniente. Inténtalo, igual podría salir. Vale. Sí. Voy a subir las dos ayudantías y quiero borrar la parte que les dije de que lo del conjunto P. O sea, eso de que les dije que tenían que demostrar que x más y era positivo si x e y eran positivos, no es necesario hacer eso. Porque puede que alguien vea solamente la ayudantía de ayer y no vea esta con la corrección, y entonces se va a quedar con esa idea. Entonces, por eso quiero eliminarla. Sí, voy a subir las dos ayudantías. Ah, sí, y creo que había alguien que ayer me mandó una duda. Entonces, aquí termina la ayudantía, los que quieran retirarse, hasta aquí llegan. Así que estén bien. Adiós. Ahora yo voy a responder una duda que me dejó el compañero. El que quiere quedarse a ver la solución, está bien. Entonces, era el apunte, ¿no? Yo lo que descargué, pues no es nada el apunte esto. Chao, Sebastián. No, que estoy abriendo, nada que ver. Esto era. Ah, empezaron a ver límites ya. Bacán. ¿Me recuerdas dónde era Diego? Creo que era Diego el que me había preguntado. No sé si era acá. Se fue. Bueno, era Diego. ¿Por qué le digo Diego? Nicolás. Hola. Hola, Nicolás. Sí, perdón. Te dije Era Diego. en, Disculpa, sí. era en una de las PDFs que ocupa el profe para hacer clase. Está en el Ah, ya. correo. Ah, sí. Ah, es verdad que me lo enviaste al correo. Sí, sí, sí. 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 Eh, esta, ¿verdad? Sí. Está al final. Esa es la mía, la de Nicolás de otra. Oh, que estoy pavo, ¿verdad? Sí, disculpa, sí. Aquí está el. Ah, ¿verdad? Esa es la que me dijiste al comienzo de clase, ¿cierto? Esteban. Eh, Sí, esa fue la que le envié, la que hablaba de lo infinito. Sí, 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 sí. Ya, de aquí, ¿qué es lo que no? Esto lo voy a descargar y lo voy a rayar encima, ya para no estar. ya. Era la demostración de por qué la imagen de la función, que no entendí bien cómo hizo el profe la demostración de que la imagen era lo que puso ahí. Ah, ya. Lo hizo por doble contención, ¿cierto? O sea, Sí. a ustedes les faltó un cursito introductorio de teoría de conjunto y de lógica y de esas cosas, que es como
que es como muy típico que se da en cálculo 1, pero yo creo que por todo lo que está pasando, por el poco tiempo que hay, no se pudo. Voy a aumentar esto. Ya, ¿ven? Esto era dibujar. A todo esto tienen clase ahora, pues, ¿no? Empieza a las 10:30. Ah, ya. Claro, vamos a tratar de hacerlo rápido. Ya, entonces a ti aquí te dan esta función, ¿cierto? La función x cuadrado más 1. Y bueno, el dominio ya te lo dan, ¿cierto? El dominio es parte del problema, no sé qué pasó. Cerrar esto. Ya, ahora sí. Entonces, a ti el dominio ya te dicen que es menos 1,1, así que ahí no hay que demostrar nada, el dominio es eso. Pero la imagen es como lo que no sabe, ¿cierto? Uno mirando la función no sabe al tiro cuál es la imagen. Aquí el profe les dice que esa es la imagen, el intervalo 1. Entonces, aquí tienes que hacer la doble contención. Tienes que darte un elemento en la imagen primero, un elemento cualquiera en la imagen, y demostrar que ese tiene que estar entre 1 y 2, y después al revés, po. Entonces, primero esto, ¿no? ¿Viste? Aquí primero va a demostrar que la imagen de f, todos los elementos de la imagen de f también están en el intervalo 1,2. Entonces se toma un elemento cualquiera en la imagen y va a demostrar que está acá. Y ahí va a demostrar que este conjunto está contenido acá, está metido dentro de ese intervalo. ¿Entiendes eso de que dos conjuntos son iguales si es que uno está metido en el otro y el Sí, otro? sí, eso sí lo entiendo. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, aquí y está en la imagen de f. Eso por definición, estar en la imagen de f significa que el i se puede escribir como un f de x. Eso es la definición de imagen, ¿no es? Sí. ¿Cierto? Entonces el i se puede escribir como un f de x, en donde la x, por supuesto, tiene que vivir en el dominio, pues no puede vivir en otro lado. ¿Cierto? Entonces, como i está en la imagen de f, se tiene que escribir como i, se tiene que escribir como un f de x para algún x. Tú sabes que existe un x que llega ahí, vía la función. Y entonces esto, por definición de la función, es x cuadrado más 1. ¿Cierto? Y entonces ahí está esa igualdad. Y aquí lo que puedes hacer es escribir el i como... el x cuadrado, perdón, lo escribes como i menos 1. Recuerda que siempre el objetivo, en esta parte de la demostración, es mostrar que el i está entre 1 y 2, ¿cierto? Porque te diste un i acá y quieres que esté acá. Entonces aquí i menos 1 tiene que ser x cuadrado con x acá. Eso es importante. ¿Ya? Pero como el x está metido en este intervalo, su cuadrado tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Eso trata como de imaginártelo. Tenéis puros números negativos, o sea, tenéis el intervalo 0, 1,1. Piensa primero en los positivos. Si tú a los positivos los elevas al cuadrado, siempre te van a quedar menores a 1, ¿cierto? Y si la parte negativa, esa parte que va desde menos 1 a 0, los elevas al cuadrado, se van a pasar al otro lado de la recta y te van a quedar entre 0 y 1. Bueno, y aquí el profe hace la demostración, pues. Si x está acá, entonces x al cuadrado tiene que estar acá. Y lo hace así tal como te dije yo. Primero analiza esa parte, esos casos, y luego analiza estos otros casos de acá. Y entonces, si x está entre menos 1 y 0, tiene que cumplir esto de acá, multiplicando por x a ambos lados. Si multiplico por x a ambos lados, como x es negativo, se invierte la desigualdad y queda eso.
Y de la misma forma, si x está acá, entonces tiene que cumplir esto de aquí, también multiplicando por x a ambos lados. Entonces fíjate que en donde sea que esté el x en el intervalo. Sí, chao Marcelo, que estés bien. En donde sea que esté el x en el intervalo, va a cumplir esto, pues va a cumplir que en el primer caso de acá, cumple que x cuadrado es menor a menos x, pero menos x es el valor absoluto de x, porque el x es negativo. Por la definición del valor absoluto, el valor absoluto de x es menos x. Y en el otro caso, te queda que el x cuadrado es menor a x, pero como x es positivo, en ese caso, te queda eso. Entonces, todos los x que están acá, resumiendo, todos los x que están acá, cumplen esta desigualdad aquí. Y aquí lo pone el profe. Ambos casos se resumen en que si x está ahí, entonces el cuadrado de esa x tiene que ser menor al valor absoluto de x. Pero yo sé que el valor absoluto de x es menor a 1, ¿cierto? Porque x está entre 1 y menos 1. Ahí está eso. Eso es por lo que ocupamos hoy día en la ayudantía, po. Se puede escribir así. Entonces el valor absoluto de x es menor a 1, y entonces el cuadrado de x es menor a 1, y entonces eso implica que como los cuadrados son siempre positivos, x cuadrado tiene que estar acá. Luego volviendo, porque aquí lo que hicimos ahora era solamente mostrar esto de aquí. Y todo eso lo que hicimos recién era solamente para mostrar eso de ahí. Volviendo acá arriba, volviendo ahí arriba, entonces teníamos que y menos x era x cuadrado, pero ya demostramos que esto está entre 0 y 1. Entonces eso implica que y menos 1 está entre 0 y 1. Y si y menos 1 está entre 0 y 1, por supuesto que y tiene que estar entre 1 y 2. ¿Cierto? Porque te queda así. Sumas 1 a ambos lados, te queda aquí un 1, aquí te queda el i solito y acá te queda un 2. Y entonces ahí demuestras que el i tiene que estar en el intervalo cerrado, en el intervalo semicerrado 1,2. ¿Sí? Entonces aquí te diste una i ahí y demostraste que la i también tiene que estar ahí. ¿Me entendiste ahí más o menos, Nicolás? Sí, sí, entendí. La parte difícil es esta, simplemente. Esta de aquí es difícil de probar, pero ahí está toda la justificación, pues hay que hacerla por casos. Y ahora hay que ver hacia el otro lado. Entonces ahora te tienes que dar un elemento de acá y tienes que mostrar que está en la imagen. Y mostrar que está en la imagen, entonces tú te vas a dar un i acá y tú quieres por demostrar que i está en la imagen de f. Eso es lo que quieres demostrar ahora. Pero que i está en la imagen de f es equivalente a demostrar que existe un x en 0, en menos 1,1, tal que f de x es i. Eso es la definición de estar en la imagen. Existe un x en el dominio que llega a i vía la función. Entonces aquí el profe lo que hace es mostrar esta parte de acá. ¿Cómo? ¿Podrías repetir eso, no? Esta parte de aquí. Sí, la de la definición. Sí, porque aquí tienes a i acá y tú quieres mostrar que i está en la imagen de f, ¿cierto? Pero mostrar que i está en la imagen de f es equivalente a mostrar que existe un x en el dominio tal que f de x sea i. Eso es estar en la imagen de f, porque si ustedes tienen aquí el dominio de f y acá tienen el codominio de f, estar en la imagen de f, en el recorrido, como le dicen en el colegio, es que haya alguien de acá que al aplicarle la f llegue ahí.
Ah, ok. ¿cierto? No todos los elementos en el codominio cumplen eso. Las funciones epiyectivas, las funciones epiyectivas, todos los elementos del codominio cumplen eso, pero hay funciones que no son epiyectivas. Y aquí hay varios elementos en donde no hay ninguna X que llegue ahí. Y entonces, eso es lo que hay que mostrar acá. Que el I está en la imagen, entonces hay que mostrar que existe alguien en el dominio que llega ahí. Entonces aquí parte manipulando la hipótesis. Como I está entre 1 y 2, entonces I menos 1 está entre 0 y 1, y por lo tanto I menos 1 es positivo, entonces puedo tomarle raíz cuadrada, y entonces lo que hace aquí el profe es mostrar que este mono de aquí está entre 0 y 1, este de aquí. Ese número de ahí está entre 0 y 1, sabiendo que I está entre 1 y 2. Entonces aquí desarrolla, ¿cierto? Y esto está entre 0 y 1, su raíz cuadrada está también entre 0 y 1. Y eso hay que demostrarlo, ¿cierto? Esta parte aquí. Digamos, y aquí lo hace por contradicción. Aquí ojalá puedan leer esta parte, pero lo que hace es mostrar esto de aquí. Entonces, si yo tengo un número entre 0 y 1, su raíz cuadrada también está entre 0 y 1, y aquí está la demostración. Ya para que la lean. Entonces, como yo quería mostrar la existencia de esta X, voy a tomar a esa raíz como la X. ¿Sí? Porque yo este elemento de aquí lo tengo que encontrar, lo tengo que construir. Yo digo, ya, este es el elemento que me sirve, que llega ahí. Y ahí el profe se armó esa X muy convenientemente, porque si X es igual a eso, entonces f de X es f de eso, pero f de eso es esto de aquí elevado al cuadrado. Más 1, ¿cierto? Esa es la definición de f. Y esto es i menos 1 más 1, y esto es i. Y entonces esa X llega ahí, y por lo tanto existe una X que llega ahí. Y por lo tanto i tiene que estar en el dominio. Dan cuenta, pero esta X se les tiene que ocurrir a ustedes. ¿Cuál es la X que sirve que llega ahí? Entonces, aquí con esto ve que la raíz de i menos 1 está entre 0 y 1, que en particular es un elemento del dominio. Recuerden que el X que estábamos buscando tenía que estar en el dominio. Pero aquí encontramos una X que está en un dominio más acotado, que está metido en el dominio más grande. Podríamos eso decir de antes que como f de x es igual a x cuadrado, ¿cómo se Más llama? 1. Y es igual a x, más 1, sí, x cuadrado más 1, directamente decir que y menos 1 es igual a x cuadrado y por lo tanto la raíz de y menos 1 es igual a x y de ahí demostrar lo otro. Exactamente, de hecho, eso es lo que uno hace. De hecho, así se le ocurrió la X al profe, ¿cierto? Pero ahí el tema es que tienes que mostrar que esto está efectivamente en el dominio. Tienes que demostrar que eso está en el dominio. O sea, uno podría despejar la X así y, y no es llegar y utilizarla. Hay que mostrar que eso está efectivamente en el dominio. Y en este caso, para hacer eso, definió de que x menos 1 está en el dominio, o sea, al inicio dijo que Y menos 1. y menos 1, claro, y menos 1 está en el dominio y por lo tanto la raíz de y menos 1 también va a pertenecer a un dominio, ¿no? O sea, a una parte del dominio. Sí, pues. Él aquí utilizó la hipótesis muy ingeniosamente, ¿cierto? Aquí partió con I. Él ya tenía en mente ya que la X que le servía era esta. Él ya tenía en mente eso. Entonces dijo, ya, voy a mostrar que esta X está en el dominio y después voy a hacer la demostración bien formal. Al Entonces, inicio cuando dice si y pertenece a 1,2, esa es una hipótesis que él plantea solamente, no que te da el texto. eso es parte de la hipótesis porque nosotros estamos demostrando esto. Entonces, él se da una X acá, una Y, perdón, acá. Él sabe de partida que la Y está ahí, en ese intervalo, y quiere demostrar que está acá. Entonces, esto es parte de la hipótesis del problema que está solucionando.
él asume que la Y está ahí entre medio. Así como asumió en la parte de acá arriba que la Y estaba en acá. ¿Se dan cuenta que aquí asumió que estaba en la imagen y aquí asumió que estaba en el intervalo? Y en ambas demostró la cosa distinta. Aquí asumió que estaba en la imagen y demostró que estaba en el intervalo. Y acá al revés, pues aquí asumió que estaba en el intervalo y demostró que estaba en la imagen. Y entonces los conjuntos tienen que ser iguales, porque el primero contiene a todos los del otro, a todos los del segundo, y el segundo contiene a todos los del primero. Entonces tienen que ser el mismo saquito. No hay de otra. Y entonces, con todo este desarrollo, lo que hace el profe es demostrar que la raíz cuadrada de i-1 está entre 0 y 1 y define a la x como eso, a la x que le sirve de la definición de cada imagen. El profe dice, ya, entonces existe esta x que me hace la gracia de que al elevarla al cuadrado y sumarle 1 me da y. ¿Ya? Uy. Sí, pues es bien elaborada esa idea, pero para mostrar epiyectividad siempre se ocupa eso. Siempre como uno hace un borrador y ve cuál es la X que le puede servir. ¿Ya? Entonces, Nicolás, te quedó un poco más claro, igual lo hice un poco apurado porque tienen clase ahora. Sí, ya está mejor. Ya, si tienes más dudas, mándame correo nomás y pregúntame, ¿ya? Ya, Ya, entonces nos vemos el próximo martes. Que les vaya bien en su prueba y cualquier cosa me preguntan el fin de semana si tienen dudas, ¿ya? ya. Ya, chao. Gracias. Chao. Ya, Esteban, ahí voy a analizar si subir algo con epiyectividad, ¿ya? Una preguntita rápida, como más o menos cuándo voy a subir los videos para verlos. Sí. Voy a tratar de subirlos hoy día, ¿ya? Ya, dale. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, chao. Chao.